En los últimos días en diversas tiendas de autoservicio pues hemos visto las fotografías, han circulado los videos en las redes sociales de cómo se han registrado compras de pánico de algunos artículos en distintas zonas del país. Por supuesto está incluida la Ciudad de México, productos como el papel higiénico, frijoles, productos enlatados, gel antibacterial, además de agua embotellada, pastas, entre otros productos, han generado un desabasto en algunos almacenes. Incluso ya se ha restringido el número de productos a comprar. Para hablarnos sobre este tema tenemos en la línea telefónica al licenciado Vicente Yáñez, él es presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Pues, ¿cómo se están preparando en estas tiendas departamentales, de grandes supermercados que principalmente pues han sido los afectados por el desabasto ante las compras de pánico? ¿Qué tal, Alejandra? Usted y a su audiencia de Café Capital. Mire, déjeme comentarle primero que pues no solo los afiliados a la ANTAD, que son las tiendas de autoservicio departamentales y especializadas, sino que todos los empresarios ratificamos nuestro compromiso, los estamos reunidos en los 12 organismos que coordinamos a través del CCE, ratificamos nuestro compromiso con el abasto y suministro de alimentos y bienes de primera necesidad para todo el país. El país tiene recursos suficientes para garantizar los alimentos, productos procesados y enlatados, elementos de limpieza e higiene para todos los mexicanos. Lo que es importante, y le agradezco mucho que nos dé oportunidad de comunicarlo a través de su medio, es de que se mantenga en la mayor medida de lo posible la normalidad en la actividad económica. Hacemos un llamado a la población a mantener la calma y la responsabilidad y no realizar compras de pánico ni acaparar productos. No es necesario, no es justificado, y esto afecta a quienes tienen necesidades urgentes. Por nuestra parte, nosotros día con día estamos en comunicación con nuestros asociados, y la recomendación actual que tienen las tiendas, los asociados a la ANTAD, es, primero, contar en los accesos de entrada y salida, en las cajas, etcétera, con gel antibacterial y toallas sanitizantes para clientes ya sea de carritos. Asimismo, en las áreas de sanitarios está garantizando la disponibilidad de jabón y agua para aseo de las manos. Se está informando a los clientes que contamos con inventario suficiente y se estará monitoreando permanentemente para garantizar el abasto. Se está señalando a la clientela que de preferencia sea una sola persona la que realice las compras y no se haga acompañar por niños ni adultos mayores. Se está invitando, por supuesto, a hacer compras responsables y no de pánico. En lo posible también se está invitando a los clientes a no comprar más de 5 unidades de productos relacionados con higiene para favorecer al mayor número de familias, y en ningún momento se está condicionando ni restringiendo la compra de mercancía. Por supuesto que está reforzando la limpieza en pasillos y áreas de cajas y cualquier área de contacto con clientes. Se están intensificando las medidas de higiene en el manejo y en los procesos de producción de alimentos frescos y preparados. También se está manteniendo un espacio de 1 metro en la medida de lo posible entre los clientes en el área de cajas, y se está evitando cualquier tipo de contacto físico. Será reforzar la higiene en las entregas a domicilio, y como siempre nuestros asociados no aumentarán injustificadamente los precios, y estamos promoviendo el pago con medios electrónicos para evitar el contacto con billetes y monedas. Y bueno, aquí lo importante es que si lo hacemos todos los mexicanos, lo hacemos bien, pues ya hemos demostrado en otras circunstancias difíciles que somos solidarios, que somos disciplinados, que somos maduros, y hay que cumplir con nuestra parte. El gobierno también pues tiene que cumplir garantizando que las vías de comunicación estén abiertas, que no haya bloqueos carreteros, que no haya bloqueos en las vías del tren, para que la cadena logística pueda funcionar y podamos pasar esta emergencia de la mejor manera posible. Presidente, comentaba usted el tema del aumento en los precios. Ha sido una preocupación por parte de los consumidores. En caso de que alguno de estos centros que forman parte de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales detectaran algún aumento en sus precios, ¿a dónde podrían reportarlo y cuáles serían las medidas a tomar? Mire, normalmente en este tipo de emergencias pues mucha gente va y compra en esas cadenas de comercio moderno para luego revenderlo en otros lugares, y ahí Profeco es la que debe estar atenta que no se dé. Nuestros asociados no lo han hecho nunca, no van a aumentar injustificadamente los precios en estos desastres. Ha pasado desastres naturales, etcétera, y no se ha hecho ahí. Lo que pasa es que sí hay gente que va a comprar ahí y revende. Entonces Profeco debe estar muy al pendiente de que esto no se dé, porque pues sería lo último que
que nos faltara, ¿no? Que todavía se lucrara con estas emergencias, ¿no? Las medidas cambiarían, las cuales usted nos explicó de manera muy detallada, en caso de que cambiáramos a otra fase de la pandemia de coronavirus, ante pues la pregunta precisamente que lleva la inquietud a los habitantes a realizar estas compras de pánico, a pensar que en algún momento los supermercados podrían cerrarse, y entonces es mejor tener lo necesario en casa. ¿Esto sería posible en algún momento? ¿Estos centros de abasto podrían ser cerrados en caso de que cambiemos de fase? Hemos estado hablando con las autoridades y las autoridades están conscientes y saben de la importancia que esta cadena de abasto no se rompa para que podamos pasar esta emergencia. Lo hemos vivido, le vuelvo a repetir, con desastres naturales y se ha buscado el que esta cadena no se rompa. Hasta el momento no tenemos información y nosotros lo hemos comentado con las autoridades de que lo peor que nos podría pasar es que cerráramos estos centros, porque sí se darían, estos centros de consumo, porque sí se darían esos fenómenos de pánico que no queremos que pase en ningún momento. Bueno, pues nada más recordar las recomendaciones que hacen de seguridad: no acudir con niños, no acudir con adultos mayores y con todas las medidas de higiene. Muchísimas gracias por la información, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, licenciado Vicente Yáñez, por la información y por la llamada. Alejandra, hasta luego, mucho gusto, hasta luego. Gracias, gusto en saludarlo, muy buenos días.